Hola, ¿qué tal? Saludos. Espero que se encuentren muy bien de salud al lado de sus familiares. Nada, pues queda cuidarse, no hay que salir de casa. Así uno se cuida y cuida a su familia y la familia cuida a toda la comunidad. Y así todo esto es una cadena. Esperanzados para poder volver a vernos y continuar con nuestros estudios. Estamos creando estos espacios audiovisuales para poder acompañarlos en sus procesos de estudios, pues, ¿no? Ustedes recordarán, haciendo un paréntesis ya, que nos quedamos en la Guerra del Chaco hasta 1935. Justamente es desde ahí que vamos a retroalimentar un poquito o explicar de manera global qué sucedió desde ese tiempo hasta 1951. Este periodo se le ha denominado el periodo del nacionalismo revolucionario en Bolivia, un periodo largo, cerca de 16 largos años. Aquí arriba de mi cabeza tenemos un gran ícono revolucionario de un muralista boliviano que se llama Walter Solón Romero, que representa y sintetiza lo que fue la Revolución Nacional en 1952. Así, de esta forma comenzamos nuestro análisis de este periodo, el nacionalismo revolucionario en Bolivia. Pasamos la página entonces para empezar con este análisis rápido. Vamos a hacer un análisis global, primero de la época. Vamos a recordar que la guerra dio finalización a un largo periodo de hacer política que le hemos conocido con el nombre de liberalismo político. De todos es conocimiento que el liberalismo político lo iniciamos en 1880, ¿no? Cuando finalizó la Guerra del Pacífico. Hemos tenido aproximadamente 50 años de aplicación de este modelo. Llega a su finalización hasta 1935, terminada nuevamente otra guerra, la Guerra del Chaco. Segundo punto importante que hay que tomar en cuenta durante la época es que la Guerra del Chaco reveló grandes falencias que tenía nuestro país. Dentro de todo el proceso de la guerra, se notó la pobreza extrema en la que vivíamos. Obviamente no podíamos sostener la guerra. De hecho, Simón Patiño prestó dinero para enfrentar la guerra, prestó dinero al gobierno boliviano. Existía un elitismo en la política, cierto grupo social solo era el que accedía al poder para poder administrar nuestro país. Existía desarticulación nacional, el campo, la ciudad, prácticamente eran dos movilidades sociales que no se comunicaban muy bien, campo-ciudad, prácticamente fue un hecho negativo para el avance de nuestra economía. Otra desarticulación nacional que se puede encontrar es las diferencias que existen entre el oriente boliviano y la zona altiplánica y los valles, ¿no? No hay un entendimiento histórico ahí y parece que ha sido uno de los problemas que hemos ido arrastrando durante este tiempo. Una economía monoproductora, dependíamos de nuestro mineral. Eso se descubrió en la Guerra del Chaco. No es una novedad, la gente lo conocía, pero se sintió más durante la guerra. Obviamente por la ausencia de los soldados, por lo duro que nos significó la guerra, esto prácticamente tocó el alma de todos los bolivianos y salió a flote. Tercer punto importante que hay que tomar en cuenta, la guerra logró nacionalizar la conciencia de los bolivianos. Esta es una frase de un autor famoso de la época. ¿Por qué se dice que la guerra logró nacionalizar la conciencia de los bolivianos? Ahí, en la mezcla de las razas en el campo de batalla, Camba, Chapacos, Collas, con un mismo ideal, defender la patria, prácticamente nació una conciencia nacional de amor por esta tierra. Ese amor se tradujo en los próximos 16 años en un intento de poder mejorar las condiciones de vida de todos los bolivianos, en iniciar un proceso revolucionario y cambiar la idea de país que teníamos en ese momento. Cuarta idea importantísima que hay que tomar en cuenta, que se creó una nueva fuerza visionaria de oficiales jóvenes que buscaba grandes cambios para el país. Todos los oficiales jóvenes que participaron en la guerra del Chaco, Germán Busch, Enrique Peñaranda, Carlos Quintanilla y otros muchos más que participaron, crearon una conciencia social y los próximos
siguientes años, los próximos 16 años, ellos tomaron el poder con la idea de poder eh, cambiar la idea de país pésima que teníamos en los anteriores años. Un quinto punto importante, no menos importante, es el periodo de transición de madurez de estas ideas que generó una inestabilidad política durante este periodo. Obviamente hubo gente, sobre todo de la élite política, que no quería cambiar la forma de hacer política de la vieja tradición. Estos jóvenes que nacieron con una idea visionaria de país y que participaron en la Guerra del Chaco pretendían cambiar la visión de país, pero se encontraron con una resistencia a los viejos políticos que querían mantenerse en el poder haciendo política desde hace mucho tiempo. Y así se va a generar un periodo de inestabilidad política entre quienes quieren cambiar el país y quienes quieren seguir manteniéndose en la política. Esto va a ser un común denominador los próximos años. Vamos a pasar a analizar a cada uno de los presidentes de esta época. David Toro heredó la presidencia gracias al golpe de Estado que Germán Bush realizó a Tejada Sorzano, el presidente que reemplazó, ustedes recordarán, a Daniel Salamanca. Este último presidente fue el que terminó la guerra del Chaco en definitiva, ¿no? Fue el que tuvo que organizar la defensa de Villamontes y hacer retroceder al ejército paraguayo. Prácticamente a él se le debe la organización de la defensa de la guerra con el Paraguay estos últimos años, entre 1934 y 1935. De hecho, Sorzano fue el que se organizó mejor que Daniel Salamanca. Un segundo punto importante en el gobierno de David Toro, que intentó implantar un socialismo militar. Él heredó la conciencia política de Germán Bush, ¿no? De poder cambiar la estructura de este país. Durante su gobierno se movilizaron los soldados de la guerra. Obviamente se tuvieron que hacer protocolos internacionales para que los soldados de la guerra puedan volver a sus lugares de origen. También los soldados que estaban en los campos de concentración en ambos países. Se nacionalizó el Standard Oil y se convirtió en YPFB, es decir, la industria se nacionalizó. Esta industria norteamericana, que fue la que nos jugó mal durante la guerra, ustedes recordarán que exportaba gas de manera clandestina hacia Europa y a Argentina también. El gobierno terminó indemnizando con cierto porcentaje de dinero, obviamente pagando para que la industria pase a manos del Estado boliviano. Como un quinto apunte, las influencias de corriente socialista dio paso al nacimiento de nuevos partidos políticos. Lo vamos a ver más adelante como el partido del POR, del PIR, del MNR, todos esos partidos con corriente de izquierda. Surge el POR, fundado en Argentina, y la Falange Socialista Boliviana, el FSB. Estos partidos, todos de tendencia de izquierda. Como ustedes saben, obviamente tenían un proyecto político visionario de cambiar la estructura política de nuestro país. El presidente renunció por presión y entregó el poder a Germán Bush. La presión que se le inició fue desde las esferas sociales. Germán Bush, periodo 1937 a 1939. Germán Bush prácticamente era uno de los hombres más fuertes de este periodo, muy joven, 33 años cuando llegó a la presidencia. Se inclinó rápidamente por la izquierda, era uno de los más entusiastas por cambiar la visión de país que teníamos. Se alió con Quintanilla y Peñaranda, pero después tuvieron contradicciones porque Quintanilla y Peñaranda al final terminaron apoyando a los partidos políticos tradicionales de derecha de aquella época, los que querían mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Fue un presidente prácticamente duro por su carácter, era militar, sobre todo con los opositores. Persiguió a muchos políticos, exiló a otros prácticamente, los encarceló para que no fuera un obstáculo en su administración. De hecho, hay varias experiencias bastante duras
cómo trataba a los políticos de derecha durante aquella época. Pero también era una persona buena, con los más allegados, con la gente de su partido, con la gente conocida. Durante su gobierno se firmó el Tratado de Paz con Paraguay, que sella definitivamente la entrega del territorio del Chaco. Hizo crecer la industria textil y de alimentos durante su periodo, dictó un nuevo código de trabajo, nacionalizó el Banco Central, vemos una segunda industria que se está nacionalizando para que el Estado pueda administrar. Primero fue YPFB, ahora el Banco Central. Creó el departamento de Pando en honor al presidente José Manuel Pando. Ustedes recordarán este presidente que enfrentó la guerra del Acre. Se realiza la Constitución Política de 1938. El 100% de las exportaciones de los mineros deberán pasar al Estado. Este fue un tema controversial durante su administración porque los mineros no estaban de acuerdo de entregar las acciones de las exportaciones y sobre todo el 100% para el Estado. Y era un camino para la nacionalización de las minas que lo vamos a tener en 1952. Este va a ser un proceso larguísimo porque los empresarios mineros no van a querer soltar la mamadera de la industria minera. La creación de regalías por hidrocarburos para cada uno de los departamentos, sobre todo para los departamentos exportadores, Santa Cruz y Tarija, que eran los departamentos que tenían producción de petróleo. A los 33 años prácticamente se suicida de esta forma que termina su periodo de gobierno. Sus familiares cuentan que una noche de fiesta tenían con él prácticamente en su cuarto en estado de ebriedad, se da un tiro en la sien. Y así termina este periodo con este hecho trágico. Frente a la muerte de Germán Bush, toma el poder Carlos Quintanilla en 1939 hasta 1940, un añito de administración. Este presidente generó tensión entre la sociedad, la esfera política y los militares. Exiló a Bernardino Bilbao Rioja, que también tenía una tendencia de izquierda. Carlos Quintanilla, durante este periodo, hasta 1951, va a ser una de las ovejas negras del periodo revolucionario. Se supone que el periodo revolucionario es un periodo de madurez de las ideas revolucionarias para 1952. Es un periodo transitorio en el que se van madurando las ideas de la revolución. Bernardino Bilbao Rioja prácticamente fue un personaje muy reconocido, muy querido en nuestra historia boliviana, pero él no respetó ni su rango de militar. Dio visto bueno por decreto la libre exportación y paralizó la entrega de divisas al Estado por parte de las empresas mineras. Esto frente al decreto que emitió Germán Bush. Ustedes recordarán, hace unos instantes mencioné que Germán Bush pedía el 100% de las divisas de las empresas mineras para el Estado, pero Carlos Quintanilla detiene todo ese proceso, ¿no? Como que favoreciendo a los empresarios mineros. Obviamente estaba con la élite de la época. Convocó a nuevas elecciones, presagiando los resultados que se podía obtener. Enrique Peñaranda sale como ganador. Enrique Peñaranda es el aliado de Carlos Quintanilla, también un ideólogo de la derecha, ¿no? Él se mantiene de que la política o la vieja política debe continuar en nuestro país. Enrique Peñaranda, 1942 a 1941, gobernó con un parlamento adverso como la administración actual, es decir, tenía casi toda la oposición en su contra durante su gobierno, su corto tiempo, que estuvo 2 años de administración. De hecho, cuando se tiene un parlamento adverso es difícil gobernar porque de alguna manera truncan las ideas, los proyectos, los paralizan para poder ejecutarlos. Declaró estado de excepción, es decir, estado de sitio, frente a la imposibilidad de gobernar para poder controlar a la sociedad, a los partidos políticos, a la prensa. Censuró muchísimo a la prensa porque la prensa normalmente estaba haciendo comentarios en contra de su gobierno y que las cosas que estaba haciendo las estaba haciendo muy mal.
Frente a la Segunda Guerra Mundial, él tomó, y nuestro país tomó una posición drástica, segura, y de hecho ya era obvia la posición que iba a tomar nuestro país, apoyó a Estados Unidos. Durante su periodo se fundaron los partidos de izquierda más importantes, el Partido de Izquierda Revolucionaria y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Este último prácticamente va a ser historia en 1952, va a ser el partido que en definitiva nos va a llevar a la revolución de 1952, va a ser el partido que va a cambiar la visión de país que vamos a tener más adelante. Surge la masacre de Catavi, la masacre de varios mineros, en contra del gobierno. Obviamente ellos pedían, los mineros, los trabajadores pedían mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, la disminución de horas de trabajo. Y frente a ese hecho, obviamente el gobierno, como estaba aliado con los empresarios mineros, tomó cartas el asunto, utilizó las Fuerzas Armadas y mató a más de una veintena de mineros en esa masacre. Se trae el plan Bohan desde Estados Unidos y se hizo un estudio casi un año y al final de este estudio se sacaron conclusiones. Bohan decía que nuestro país debería de diversificar nuestra economía. Obviamente éramos un país monoproductor, casi siempre hemos sido un país monoproductor. En este momento Bolivia vive dependiente de la minería y del petróleo. Se ha creado recientemente YPFB, pero YPFB está en sus primeros pininos. No produce casi nada, están explorando nuevos pozos, etc. ¿Y qué dijo el plan Bohan? Que había que priorizar el sector agrario, sobre todo en la zona de Santa Cruz de la Sierra. Esas fueron las conclusiones de ese plan. Y de hecho, Santa Cruz desde ese entonces se apostó mucho por Santa Cruz, desde ese entonces se convirtió en uno de los ejes económicos, sobre todo en el sector agrario. Radepa le da golpe de Estado a Enrique Peñaranda. Razón de Patria es el partido político que termina con su administración. Gualberto Villarroel, otro militar. Fíjense, todos estos son militares que participaron en la guerra del Chaco, ¿no? Unos a favor del cambio de la estructura de nuestro país y otros que quieren mantener la vieja política de la derecha, 1943 hasta 1946. Gualberto Villarroel es resultado de la alianza de Radepa y MNR. Obviamente es uno de los precursores del golpe de Estado del anterior presidente. Como representa un partido de izquierda, era lógico que Estados Unidos no iba a reconocer al gobierno de Gualberto Villarroel. Por ello, con esta contradicción, fue difícil gobernar durante este corto periodo que duró su gobierno. Durante su gobierno también se realizó el primer Congreso Indigenal, importantísimo detalle. En este congreso se eliminó el pongueaje, es decir, el trabajo gratuito que realizaba el indígena a favor de un patrón. En este tiempo el indígena trabajaba para un patrón, en un rancho, en una estancia, como trabajador de un hacendado. A cambio de ese trabajo, el hacendado, el patrón, le otorgaba un techo donde vivir y educación para sus hijos. Y esa era la remuneración que recibía el indígena. Esto ya se eliminó desde esta época. Y la libre circulación de los indios en las principales ciudades del país, porque esto estaba prohibido hasta esta época. Se creó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que fue prácticamente el sindicato motor, el origen de la Revolución Obrera de 1952. Y también este presidente termina de manera trágica. Como tenía oposición, el gobierno norteamericano no aceptaba el gobierno, las esferas políticas de la derecha también. De esta manera que las esferas políticas de la derecha hicieron sus movimientos durante aquella época con los ferroviarios, con los constructores, con los universitarios y los maestros, iniciando huelgas, manifestaciones y marchas. En una de esas manifestaciones, de la Plaza Murillo, estos universitarios, ferroviarios y maestros se dirigieron a la Plaza Murillo, al Palacio de Gobierno, para poder deponer al presidente, es decir, sacarlo, quitarle el poder.
Obviamente los ánimos se saltaron, la gente se enojó, se saltó, entró a Palacio de Gobierno, mataron al presidente, dice, con palo, lo golpearon y lo lanzaron desde el balcón presidencial hacia la Plaza Murillo. No contentos con ese detalle, ya estaba muerto el presidente, lo agarraron y lo colgaron en uno de los faroles o postes de luz de la Plaza Murillo. De esa forma trágica termina el periodo de este presidente. Seguimos. Néstor Guillén y Tomás Monge. A este binomio se le ha denominado una junta de gobierno, que estuvieron entre 1946 hasta 1947. Durante ese corto periodo de estos dos personajes se realizó la tesis de Pulacayo, que es famosa, ¿no? La realizó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, donde se pidieron mejores condiciones de trabajo, entre algunas de las conclusiones que surgió en la tesis de Pulacayo: horas mínimas de trabajo, independencia sindical, reconocimiento de los sindicatos, etc. Eran cerca de 16 peticiones como conclusiones que salieron de la tesis de Pulacayo, que van a ser importantes a la hora de poder entender la revolución de 1952. Ellos realizaron las elecciones de 1947, siendo ganador Enrique Herzog, que va a ser el próximo presidente, nuestro siguiente presidente. Enrique va a gobernar desde 1947 hasta 1949, de tendencia conservadora. Enfrentó a las movilizaciones de los mineros en aquella época por las mismas peticiones de la tesis de Pulacayo. Tuvo el Parlamento en su contra. El MNR en ese momento era mayoría, lo cual lo llevó a su fin prácticamente de su gobierno. Durante este periodo surgieron movimientos indigenales, donde incluso hay experiencias que narran donde los indígenas mataron al patrón, ¿no? Con la idea de esto de eliminar el pungueaje, porque el pungueaje no se eliminó de la noche a la mañana. El pungueaje fue un proceso que se fue aceptando a lo largo de todo este periodo. Tuvieron que pasar varios años para que los patrones puedan considerar los derechos de los indígenas. Se tomaron medidas drásticas contra estos indígenas. Algunos fueron a parar a la cárcel, ¿no? Por la presión social y por todo este movimiento, prácticamente el presidente no aguanta la presión social y renuncia para 1949. Y asume la presidencia otro personaje de tendencia de derecha, Mamerto Urriola-Goitia, que va a tener el poder entre 1949 y 1951. Herzog le entrega el poder de manera interina para que él se pueda ocupar de las elecciones internas del país. Era el cometido que se le había encargado. Durante su gobierno, durante el corto tiempo que estuvo, trató de hacer varias cosas: congeló los salarios, redujo trabajadores en las principales minas, prohibió el cierre de fábricas, surgieron huelgas y manifestaciones frente a este hecho, declaró un estado de sitio, ¿no? Realizó un censo donde los datos arrojaron que nuestro país contaba con cerca de 3.019.031 habitantes. Me parece que es uno de los últimos censos después de cerca de 9 años, creo, que se había realizado el último censo importantísimo. Descendieron los precios internacionales del estaño. Obviamente la crisis sumergió más al país durante esta época. La matanza de los mineros del siglo XX. Siglo XX es una mina, ¿no?, importantísima, una mina que produce, exporta estaño durante esta época, y de hecho que fue famosa hasta los años 90, 1990. Hay experiencias de esta mina importantísima. Surge un movimiento revolucionario encabezado por el MNR frente a este hecho, frente a la matanza del siglo XX. Se realizaron las elecciones en 1951 y ganó Víctor Paz Estenssoro. Frente a ello, Mamerto se niega a entregar el poder porque Víctor Paz Estenssoro y su partido del MNR representan a la izquierda, y por eso es que se niega a entregar el poder. Y surge un hecho anecdótico que se lo va a recordar siempre en la historia. Mamerto Urriola-Goitia, al negarse a entregar el poder,
se da autogolpe de Estado, ¿no? Y trata de entregar el poder a una junta de gobierno. Jamás en la historia universal que yo conozca, y hablan muchos historiadores también, se ha visto que un presidente se dé un autogolpe de Estado así de manera abierta, ¿no? Y desde entonces a este hecho le han llamado el mamerto, un hecho insólito, ¿no? Fuera de sí, descabezado. Es así que termina el periodo, sí, de esta manera termina este largo periodo de 16 años, un periodo de madurez de ideas para la revolución. La revolución no se dio durante este periodo, aunque lo querían los jóvenes militares que participaron en la guerra del Chaco, pero se encontraron con una contradicción. Unos viejos políticos de la derecha que no querían dejar el poder y querían seguir alimentándose de la economía de nuestro país, porque sabemos muchos de ellos eran empresarios mineros. Pero la revolución va a estar muy cerca. En 1952 el partido del MNR, a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro, va a hacer cuatro grandes cambios estructurales de la nación. De esta manera terminamos este análisis. Ojalá les pueda servir para el trabajo que tienen que hacer durante esta semana, que sea una guía informativa, teórica, para poder realizar el trabajo que tienen encomendado en mi materia. Bueno, conmigo hasta otra oportunidad.